Estamos aquí reunidos con una finalidad. Que el proyecto que nos hemos propuesto desde el año pasado se haga realidad con la participación de todos. Para eso van a permitir que le hagamos una presentación y así ustedes tendrán un antecedente de qué es lo que sucedió hasta la presente fecha. Después le voy a ceder la palabra al señor viceministro para que le ponga lo que el gobierno central así lo está definiendo. Y luego nosotros consensuaremos ante sus palabras. Bien. Buenas tardes. De acuerdo, como dijo el ingeniero Aguilera, vamos a hacer una presentación de todos los antecedentes de este proyecto. La ley de creación del SEARPI, mediante ley de la República 550 del 15 de mayo de 1983, crea el Servicio de Encauzamiento y Regularización de Agua del Río Piray, entidad descentralizada que actúa como brazo operativo técnico del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y tiene jurisdicción sobre las 16 cuencas del Departamento de Santa Cruz, refrendado mediante Resolución Prefectural 255 del 2001 y la Ley Departamental 355 del 19 de diciembre del 2024. Las atribuciones en las 16 cuencas hidrográficas del Departamento de Santa Cruz están bajo responsabilidad del SEARPI. ¿Cuáles son las atribuciones del SEARPI mediante la Ley 550 y la Resolución Prefectural 255? El manejo integral de las cuencas a través de la prevención, protección, mitigación y resiliencia al cambio climático, que incluye la integración, participación de comunidades, la construcción de obras de desarrollo, así como el control de actividades sociales, económicas sobre las cuencas, protección de los recursos naturales, gestión de agua y seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos, reforestando los bosques del departamento. Desarrollar y ejecutar políticas y proyectos con enfoque de resiliencia al cambio climático para el manejo integral de cuencas, mediante contratos, convenios con entidades a nivel nacional, departamental, municipal, privada e internacional. También realiza el monitorea el comportamiento hidroclimático a través del sistema de alerta temprana y realiza los diagnósticos de las perturbaciones naturales en las cuencas a través del cumplimiento de las normativas vigentes. También brinda asistencia técnica en el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de las cuencas. Evalúa el impacto de nuevas obras e instalaciones industriales relacionadas con el aprovechamiento que estén ubicados en cualquier fuente ribereña, ya sean ríos, quebradas, arroyos, cañadas, lagunas y otros. Y la gestión integral en el manejo de cuencas y recursos hídricos. Supervisa y coordina con los 3 niveles del Estado. Dentro del marco normativo tenemos leyes que van desde la Constitución Política del Estado, la creación del SEARPI, la Ley de Gestión de Riesgo, la Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal, Reglamento a la Ley Forestal, Plan de Uso de Suelo, Ley Marco de Autonomía, Derecho de Madre Tierra, Ley Marco de la Madre Tierra y de su desarrollo, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales y la Gestión de Residuos Sólidos. Más de la mitad de estas leyes prácticamente necesitan una actualización porque están viendo los años de promulgación, como también existe la necesidad de una creación de una ley municipal de medio ambiente que cada gobierno municipal, de acuerdo a sus características, pueda desarrollar. Ahora, dentro de la ley 602, que es la gestión de riesgo, en su artículo 1 de la presente ley tiene por el objeto regular el marco institucional competencial para la gestión de riesgo, que incluye la reducción de riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación. Igualmente están desarrollados todos los principios que rigen esta ley. Dentro de los principales está la prioridad a la protección, donde todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen la prioridad a la protección de la vida, integridad física y salud ante la infraestructura socioproductiva y los bienes frentes a riesgo. Dentro de esta ley también nos establecen los modelos de contratación
una vez emitidas las declaratorias de desastres y emergencias nacionales, departamentales, municipales e indígenas o originarios. También tenemos dentro del marco normativo el Decreto Supremo 2342, que en su artículo 64 están sobre las previsiones de la contratación de bienes y servicios para este tipo de obras ante desastre y emergencia. El Decreto Supremo 181, que es el sistema de contratación de bienes, también nos indica en su artículo 13 las modalidades de contrataciones, y dentro de las diferentes modalidades está la contratación por desastre y emergencia. Este es un estado actual, a abril de 2024, de las llanuras de inundación de las principales cuencas del departamento, donde está el Río Grande, el Río Piraí, Yapacaní y Chilo, donde nos muestran 29 municipios que tienen sus llanuras de inundación deforestadas en más del 50%. Encabezando el municipio de Okinawa, que tiene 66.52% de sus llanuras deforestadas, y el municipio con menos llanuras deforestadas es el municipio de Montero. Esta es la ubicación de los puntos críticos en el año 2025 en las principales cuencas del departamento, donde hay 13 municipios donde indican los sectores vulnerables de los puntos críticos del 2021 al 2024, eran 125, y puntos críticos confirmados a través de las crecidas de los diferentes ríos desde el noviembre del 2024 hasta la fecha que tenemos. Confirmaron 11 puntos y un total de 172 puntos críticos tenemos en las principales cuencas del departamento que tienen que ser atendidos a través de las obras de prevención contra inundación. Esta es una zonificación en las principales cuencas del departamento que vienen desde Chilo, Río Piraí, Grande y Yapacaní, donde tenemos un total de 236.145 hectáreas que han sido afectadas por inundación y por precipitación pluvial este año 2025. Y áreas productivas son 125.000 hectáreas productivas, o sea, el 52.96% de esas 236.000 hectáreas. Este es un reporte general de las crecidas que van desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 30 de junio del 2025, donde totalizamos 978 crecidas, tanto crecidas pequeñas, grandes y crecidas extraordinarias en las diferentes cuencas del departamento. Este es un resumen de todo ese cuadro anterior de cada una de nuestras estaciones en los diferentes ríos. Estas son las diferentes solicitudes de atención a emergencias que canalizó el CEARPI este año de diferentes municipios como Okinawa, San Julián, Abacó, San Pedro, Lagunilla, Camil, Mairán y otros. Desde el 18 de marzo del 2025, el Senado aprueba un crédito de 75 millones de dólares para atender desastres naturales, destinado a la emergencia. Este crédito se destinará a acciones necesarias para atender emergencias climáticas como lluvias, incendios, inundaciones, heladas y granizadas y sequías. El 20 de marzo del 2025, Bolivia pide a la CAF el primer desembolso del crédito de 75 millones de dólares para hacer frente a los desastres naturales dentro del programa de apoyo para la gestión de riesgo ante eventos adversos climáticos, lo explicaba el ministro de Desarrollo, Sergio Cusicani. El 26 de marzo del 2025, de igual manera, se denuncia la falta de atención para el plan contra las crecidas del departamento de Santa Cruz. El asambleísta departamental Clemente Ramos denuncia la falta de atención del gobierno nacional ante los desastres naturales en Santa Cruz. Otras imágenes, reportes de prensa del 27 de marzo del 2025, donde el municipio del Puente se declara en desastres por inundaciones y pide que actúe el gobierno nacional. El 27 de marzo, de igual manera, del 2025, el gobierno indica que destina 40 millones de bolivianos para la atención de desastres naturales. Según el ministro Novillo, si bien se aprobaron 75 millones de dólares, monto importante,
pero también requiere la aprobación de otros créditos de 250 millones de dólares del Banco Interamericano, de los cuales se prevé 150 millones para atender emergencias de inundación. El 27 de marzo del 2025, nuevamente Santa Cruz, el SEARP y el sector productivo exigen acciones urgentes ante las emergencias por lluvia. Una reunión con los representantes del sector productivo y el viceministro de Defensa Civil, quien participó de manera virtual para plantear la creación de un comité de emergencia. El 28 de marzo del 2025, ante las inundaciones, Andrónico exige al gobierno la ejecución inmediata del crédito de 75 millones de dólares. Recurso de embolsado inmediato por su carácter de emergencia y que el pueblo merece respuesta y no excusa. Y exige al gobierno nacional que se ejecute de manera inmediata estos 75 millones de dólares que aprobó el Senado y que se promulga una ley 1622 el 19 de marzo. El 29 de marzo del 2025, Santa Cruz solicita 160 millones de bolivianos para la fase 6, proyecto que nació en 2024 para prevenir desastres ante nuevas lluvias y crecidas. De acuerdo, en la parte derecha de la proyección podemos notar que fue una carta enviada en su momento al ingeniero Humberto Alan Gisberger Rosales como ministro de Medio Ambiente, la entrega del informe técnico para su búsqueda de financiamiento el 27 de marzo del 2024. El 31 de marzo del 2025, el Consejo de Autonomías aprueba comisiones para atender desastres y advierte el proceso al legislativo si no se aprueban créditos. Número 1, el Consejo Nacional de Autonomía determinó conformar comisiones en cada departamento para que se pueda coordinar y atender las necesidades de la población afectada por desastres naturales. También declaró prioridad nacional la atención articulada e inmediata de desastres y emergencias en todo el territorio nacional. Las comisiones estarán conformadas por el gobernador de cada departamento. Las acciones inmediatas de reconstrucción y prevención para priorizar la vida de los bolivianos y las bolivianas. A pedido del presidente del Estado, se reunieron las autoridades en la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz, donde concluyen las conclusiones del Consejo de Autonomía. Primero, declarar por consenso de los miembros del Consejo Nacional de Autonomía como prioridad nacional la atención articulada e inmediata de desastres y emergencia en todo el territorio nacional en el marco de la ley número 602 de gestión de riesgo. Segundo, los miembros del Consejo Nacional de Autonomía en el marco del artículo 13 del reglamento interno de esta instancia de coordinación determinan conformar comisiones ad hoc departamentales para coordinar el diagnóstico, necesidades y el destino de los recursos en la atención de emergencia declarada. Tercero, estas comisiones ad hoc tendrán la tarea de coordinar y acordar las acciones inmediatas mediante la reconstrucción, prevención para priorizar la vida de los bolivianos y las bolivianas. Nuevamente, el 1 de abril del 2025, los créditos, el presidente del Senado, Andrónico, dice que es contradictoria e inaceptable la amenaza del Consejo de Autonomía, y el presidente indicando que el Ejecutivo mantiene más de 2.000 millones de dólares en caja y banco de fuentes de financiamiento sin ejecutar. El 3 de abril del 2025, el gobierno lanza un fideicomiso de 1.500 millones de dólares destinados a las gobernaciones para financiar proyectos de inversión. Esto se da mediante un decreto supremo 5363. El gobierno del presidente Luis Arce autoriza la construcción de un fideicomiso de apoyo financiero a los gobiernos autónomos departamentales y regionales para financiar proyectos de inversión pública. El 3 de abril del 2025 se decreta el decreto 5363, decreto de emergencia nacional. En su artículo 1, el objeto de este decreto tiene
autorizar la constitución de un fideicomiso para apoyar el financiamiento de los gobiernos autónomos departamentales y regionales. Artículo 2, autorización. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que en su condición de fideicomitente suscriba un contrato de fideicomiso y transmita de manera temporal y no definitiva al Fondo Nacional de Desarrollo Regional en su calidad de fiduciario de un monto hasta de 1.500.000 millones de bolivianos. La finalidad de este fideicomiso consiste en otorgar créditos a gobiernos autónomos departamentales regionales para financiar proyectos de inversión pública referidos a infraestructura, fomento a la producción, seguridad alimentaria y apoyo a sectores de educación, salud y medio ambiente. Este es un cuadro de la propuesta del proyecto de la fase 6 que nació en febrero del 2024. Un proyecto que tenía una cobertura total dentro de las diferentes cuencas como es Río Grande, Pirailla, Pacaní y Chilo, de más de 1.700.000 hectáreas, donde 14 alcaldes del norte integrado demandan la construcción de defensivos al presidente Luis Arce Catacora el 7 de febrero del 2024. Que es un proyecto macro para la construcción de obras estructurales en diferentes puntos críticos y áreas productivas y agroindustriales del departamento de Santa Cruz. Posteriormente se realiza la socialización con los alcaldes municipales para la fase 6 en fecha 23 de febrero del 2024. De esta socialización participan 14 alcaldes municipales, entre ellos el alcalde de San Juan, San Julián, Pailón, Okinawa, San Carlos, Santa Rosa, San Pedro, Fernández Alonso, El Puente, Yapacaní, Cuatro Cañadas, Saavedra, Minero. Y este es un registro fotográfico de los tomos que fueron enviados al Ministerio de Medio Ambiente con el proyecto de la fase 6, cumpliendo todos los reglamentos básicos que exige de preinversión. Una reunión de socialización para la reformulación del proyecto de la fase 6 con alcaldes municipales con carácter de alta prioridad en fecha 8 de agosto, donde se socializa y se coordina la reducción de las obras de protección que correspondían a puntos muy críticos para reformular el proyecto de la fase 6. Inicialmente tenía un costo de 350 millones de bolivianos y a solicitud del Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue reducido a 160 millones de bolivianos. Continuando con esta búsqueda de financiamiento de este proyecto denominado fase 6, el 12 de septiembre del 2024 en oficinas del CEARPI se sostuvo una reunión justamente con los beneficiarios del proyecto para ver el alcance y el cumplimiento de este proyecto con todas las normativas y exigencias que estipula la creación de este proyecto y la búsqueda de financiamiento de acuerdo a la resolución ministerial. Aquí están los resultados, como anteriormente indicábamos en la parte izquierda de la pantalla, la carta enviada y fechada el 27 de marzo del 2024, donde se entregan los informes técnicos para su búsqueda de financiamiento del proyecto de construcción de medidas estructurales en los ríos Grandes, Piraí, Chané, Surutuya, Pacaní y Chilo fase 6. Y en la parte derecha, el 16 de diciembre del 2024, nos indican a través del Viceministerio de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua la aprobación de este proyecto denominado Río Grande fase 6. Aquí son diferentes actas de socialización en todo el año que se pasó del 2024 hasta la fecha, con diferentes alcaldes municipales buscando las gestiones a través del gobierno nacional para que este proyecto de la fase 6 se logre ejecutar antes del periodo de lluvia y podamos trabajar en la prevención y ya trabajar en el tema de emergencia. Un acta de asistencia del 2 de julio del 2024 donde solicitamos una reunión de emergencia referente al proyecto de la fase 6. Donde se pide que a través de los alcaldes
realicen las gestiones con el presidente Luis Arce Catacora para la búsqueda del financiamiento de este proyecto. Y está la carta que fue enviada solicitando una audiencia con carácter de emergencia para la reunión de los alcaldes municipales del departamento con el único tema de la construcción de medidas estructurales de la fase 6. Estas son otras actas de socialización y conformidad de los puntos críticos para la priorización del proyecto de Río Grande fase 6 de los 160 millones de bolivianos con los diferentes técnicos municipales, todos los municipios que participan dentro de este proyecto Río Grande fase 6. Es una carta de igual manera de emergencia entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el CEARPI y los gobiernos municipales el 8 de agosto, que a través de se solicita al señor Juan Carlos Valle, presidente de Andecruz, gestionar una reunión con carácter de emergencia entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, técnico del CEARPI y los 15 municipios del norte integrados con el objetivo de prevenir posibles inundaciones que aquejan a los diferentes municipios. El 8 de agosto del 2024 está el acta donde participan los alcaldes de San Juan, San Pedro, Santa Rosa, San Julián, Bailón, Okinawa, San Carlos, Minero, Cuatro Cañadas. Nuevamente, acta de socialización y conformidad de los puntos críticos para las obras de causamiento de los ríos con los alcaldes de los gobiernos municipales en fecha 12 de septiembre del 2024. Otra acta de septiembre del 2024, de igual manera, donde se tuvo una reunión con los alcaldes, técnicos y miembros del Viceministerio de Recursos Hídricos para la evaluación del proyecto Río Grande fase 6. El 14 de noviembre del 2024, de igual manera, una reunión para ver medidas preventivas para encarar el riesgo de inundaciones del norte integrado. Este es un mapa del proyecto de la fase 6, de las medidas estructurales de protección de los 15 municipios, el diseño de las obras con una planificación y enfoque integral en cada río principal, desde aguas arriba hacia aguas abajo, permitiendo brindar una estabilidad hidráulica donde los eventos de crecidas extraordinarias. Estas son todas las gestiones que ha venido realizando el CEARPI para la obtención de financiamiento del proyecto Río Grande fase 6 y la ejecución de obras de atención inmediata ante las emergencias y desastres de los diferentes municipios. Cartas enviadas al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a la ministra de la Presidencia, la señora Marianela Prada, al ministro de Medio Ambiente y Agua, al viceministro de Recursos Hídricos y Riego, a la ministra de Medio Ambiente interina en su momento, a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la senadora María Muñoz, a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la diputada Daisy Choque. Son más de 35 cartas enviadas realizando las gestiones para la búsqueda de financiamiento. A su misma manera, también el 15 de enero del 2025, una carta dirigida al presidente de la República, donde se solicitan una conciliación de recursos económicos entre los tres niveles del Estado, gobierno nacional, departamental y gobiernos municipales, para la construcción de obras estructurales en defensa contra inundaciones para el departamento de Santa Cruz. Esta es una propuesta económica que se realizó a través de la mencionada carta, donde el proyecto de la fase 6 de los 160 millones de bolivianos podríamos dividirlo en dos fases. Una primera fase de alrededor de los 77 millones de bolivianos, un flujo de caja tanto para el gobierno nacional, el gobierno autónomo departamental y los gobiernos municipales para la ejecución de esta primera fase en 7 meses, partiendo desde el mes de febrero, marzo y llegando a su conclusión en octubre. La fase 2, de igual manera,
cerca de los 76 millones de bolivianos. Nuevamente se realiza un flujo de caja para los 3 niveles de gobierno. Se presenta un cronograma de plazos ya de septiembre a octubre. De igual manera, un periodo de ejecución de 7 meses. Luego, el 28 de octubre del 2023, también tenemos reuniones con varios alcaldes que fueron declarados sus municipios en emergencia y en desastre, pidiendo la inversión de la ejecución de estos proyectos para atender las emergencias suscitadas. Participan varios alcaldes, entre ellos de San Julián, Okinawa, Minero. Un acta de reunión de los alcaldes para la reiteración y petición de la inversión de la fase 6 en octubre, el 28 de octubre del 2025. Una propuesta de proyecto para ejecución inmediata de 44 millones de bolivianos dirigida al MIDESI representada a través del doctor Juan Carlos Calvimonte, que ponen en conocimiento y gestión de recursos económicos para la ejecución de obras estructurales de protección contra inundaciones debido a eventos hidrológicos extraordinarios que se presentan en el departamento de Santa Cruz el 13 de marzo del 2025. Una propuesta de protección y ejecución inmediata inicialmente de 44 millones de bolivianos, donde intervenían alrededor de 15 municipios para ser atendidos ante estas emergencias, totalizando un total de 44.062.202.24 bolivianos. Luego, la reunión de declaración de desastre en la Casa de Gobierno el 3 de abril de 2025, donde autoridades municipales del gobierno departamental, viceministros y la ministra de la Presidencia, para gestionar los recursos y atender a las emergencias de desastre que se presentaban en ese momento en el departamento, donde se concluye con la firma del acta de compromiso para el depósito de 40 millones de bolivianos para obras de ejecución inmediata y minimizar las inundaciones que se vienen presentando en el departamento desde los meses de abril, marzo-abril. Estas son parte de los reportes de prensa de esa reunión del 3 de abril del 2025 en la Casa de Gobierno, donde se solicitan 56 millones de bolivianos para atender en primera etapa las emergencias de desastres por inundaciones, y de los 56 millones de bolivianos correspondían 40 millones para obras de infraestructura. Este es un convenio borrador para la construcción de medidas estructurales de ejecución inmediata de los ríos Grande, Piraí, Surutú, Yapacaní, Quebrada Cutiembre, Río Palacio y Parapetí del departamento de Santa Cruz, enviada al doctor Juan Carlos Calvimonte de Defensa Civil, donde se especificaba que se necesitaban estos recursos económicos y buscar la manera legal a través de la normativa vigente para que esos recursos sean canalizados a través del gobierno nacional hacia el CEARPI, de acuerdo con lo que se había quedado en la comisión sostenida aquí en la Casa de Gobierno el 3 de abril del 2025. Una reunión con Andecruz, donde participan los gobiernos municipales el 30 de abril, donde se firma un acta de reunión sobre el financiamiento para las obras de emergencia de los 40 millones de bolivianos, con la asistencia de 3 alcaldes municipales en ese momento: San Julián, San Carlos, Santa Rosa, y la remisión al MIDESI de las obras de ejecución de emergencia por 40 millones de bolivianos el 30 de abril de 2025 al doctor Juan Carlos Calvimonte, viceministro de Defensa Civil. Y una solicitud de reunión y revisión de obras de emergencia priorizadas para los 16 municipios que estaban considerados dentro de los 40 millones. Aquí tenemos, por ejemplo, al alcalde municipal de San Carlos, al alcalde municipal de Saavedra,
Fernández Alonso, Pinero, Pailón, Santa Cruz, Cuatro Cañadas, Camiri, Yapacaní, Santa Rosa, San Pedro, San Julián. De igual manera, el 12 de mayo, una solicitud de reunión con los gobiernos autónomos municipales para las acciones y asignación de recursos para atender las emergencias por inundaciones en el departamento, enviada al doctor Juan Carlos Calvimonte el 12 de mayo del 2025. El 14 de mayo del 2025, nuevamente el SEARPI, realizando las gestiones para la búsqueda del financiamiento, convoca a los 16 alcaldes municipales para que también ellos, a través de su competencia y de acuerdo a lo que establece la ley 602, realicen las gestiones necesarias para la búsqueda del financiamiento de este proyecto y puedan ser atendidas las emergencias. El acta de reunión con los municipios, firmada el 14 de mayo del 2025, y estas son las obras de ejecución inmediata, priorizadas y socializadas con los municipios del SEARPI para los 40 millones de bolivianos según el compromiso de desembolso del BIDESI en la reunión en Andecruz el 30 de abril de 2024. Todos estos proyectos se dividieron en 13 tramos, cada uno por municipio, como incluye Minero, Saavedra, San Pedro, Santa Cruz de la Sierra, Fernández Alonso, Pailón, Okinawa, El Puente, todos los municipios como indicábamos, los 16 que están considerados dentro de los 40 millones de bolivianos. Estas son las afectaciones por inundación en áreas agroproductivas en las cuencas media y baja del Río Grande, Piraí, Yapacaní y Chilo. Que este año 2025 el Río Grande fue el que más golpeó todas estas áreas, con cerca de 215.000 hectáreas productivas que se perdieron. En el río Piraí con 5.000 hectáreas, Yapacaní con 755 y el río Chilo con 525 hectáreas. Y esta es una afectación por inundaciones en áreas agroproductivas en las cuencas media y baja también de estos ríos, desde el año 84 hasta el 2025, donde a consecuencia de la pérdida de bosques en la servidumbre ecológica, la modificación y obstrucción de los cauces naturales, un mal manejo de los recursos naturales, la falta de inversión en la prevención de riesgos contra inundaciones, la falta de mantenimiento de estas obras, hacen una afectación total desde 1984 al 2025 de 437.000 hectáreas productivas. De igual manera, esta es una afectación por inundación en áreas agroproductivas desde la gestión 1984 hasta 2025, con las mismas causas antrópicas que mencionábamos en el cuadro anterior, totalizando 466.000 hectáreas productivas. Y este es un cuadro de costos por afectación e inundaciones en áreas agroproductivas en las cuencas media y baja de Río Grande, Piraí, Yapacaní y Chilo, donde detallamos áreas afectadas por inundación de río y áreas afectadas por escorrentía, expresado en boliviano, donde tenemos una pérdida total desde 1984 hasta el 2025 de más de 7.500 millones de bolivianos que vamos perdiendo en todo este periodo por no trabajar justamente en la prevención y evitar todas estas consecuencias de desastres y emergencias. Y esta es una cantidad de inversión de proyectos para protección de prevención contra inundaciones versus pérdidas económicas en las actividades agroproductivas. Tenemos las inversiones realizadas en los diferentes proyectos desde la fase 1 hasta la fase 5, que van desde el 2009 hasta el 2020, una inversión total de 625 millones de bolivianos. Y abajo vemos el detalle de costos por afectación de inundaciones expresados en bolivianos, igual desde el 84 hasta el 2025,
donde referimos esa pérdida de 7.500 millones de bolivianos. Como pueden notar, el tema de prevención en diferentes años de 625 versus pérdida de 7.500 millones de bolivianos. Y si nos vamos de la inversión de los 625 al año 2025, donde tenemos una pérdida por afectaciones e inundaciones de 2.172 millones de bolivianos. Y esta es una resolución del CONARADE número 11 del 2025, fechada el 23 de mayo del 2025. Dentro de su artículo primero está aprobar la ejecución del presupuesto para el programa de apoyo a la gestión de riesgos y eventos extremos del clima para el servicio de encauzamiento y regularización de aguas del río Piraí, de 40 millones de bolivianos en dos fases, de acuerdo al siguiente detalle. Una primera fase de 20 millones de bolivianos y una segunda fase de otros 20 millones de bolivianos, totalizando los 40 millones de bolivianos. Y bien, nuevamente está la aprobación del crédito de los 250 millones de bolivianos para la atención de emergencia este 20 de junio del 2025. Estos 250 millones son del Banco Interamericano de Desarrollo para la atención de emergencias por desastres naturales y salud pública. Estos fondos deben destinarse a fortalecer las capacidades del país para desplegar una respuesta rápida y efectiva al impacto de los eventos climáticos a través de una respuesta inmediata. Esta es una invitación de una reunión de coordinación Andecruz para el 24 de junio, realizada al ingeniero Ernesto Aguilera, director ejecutivo del SEARC. Sin embargo, por una cuestión de agenda para esa misma fecha, ya se tenía una reunión programada con la CAF, justamente gestionando proyectos para la prevención de riesgos y buscando proyectos de nuevas alternativas para evitar desastres e inundaciones, también acompañado a un sistema de cambio climático resiliente. De manera oportuna hicimos llegar una carta el 25 de junio a través del director del SEARC y al ingeniero Juan Carlos Valle Mamani, presidente de Andecruz, dando los motivos de la ausencia en esa reunión. De igual manera se informa a los 16 alcaldes municipales de la reunión del 25 de junio en Andecruz, dando un detalle de nuestra participación. Y ahí están las diferentes cartas que se enviaron a los 16 municipios fechadas el 25 de junio. Y esta es una invitación de coordinación solicitada por Andecruz en Casa de Gobierno para hoy, donde estamos presentes justamente, como manifestaba el ingeniero Aguilera, buscando gestionar los recursos económicos para poder atender estas obras de emergencia. Muchísimas gracias. Gracias. Paso deseo la palabra. Buenas tardes, un saludo a los hermanos de la gobernación, a través de ustedes a todos los que acompañan a su equipo técnico, a través del hermano Valle, a todos los alcaldes, a los compañeros del BIES que me acompañan. No estaba previsto que intervenga hoy día, pero me veo obligado por dos circunstancias. La primera, aclarar algunas cosas, y la segunda es que no quiero pasar de OPA, porque dicen que entre la ingenuidad y llegar a ser tonto hay un hilo muy delgado, porque cuando uno no aclara las verdades, esas verdades a medias que para uno son mentiras, se convierten en verdad. La primera tengo que necesariamente referirme para que a ver si en su presentación rectifican o completan la información de Andrónico. El Andrónico no lo entiende a la PROCA, no lo entiende la gestión del gobierno y no lo entiende el tema de los desastres. Porque
porque si lo hubieran entendido, el crédito de los 75 millones y el crédito de los 250 millones lo hubiera aprobado el año pasado. Pero como no lo entienda la polca, lo dejó que esto se pase y dejó que se sobreponga lo político sobre el dolor de la gente. Por eso digo que no lo entienda la polca. Y segundo, autoridad que no lee, pasa ese hilo, de que no a tonto. Porque 5 informes he enviado yo a la Cámara de Senadores, 5 informes, solicitados por 5 grupos políticos, ¿no?, que componen el Senado, solicitándome informes sobre los 75 millones de dólares, ¿no? Y para que haga aceleraciones en el sentido de que se ejecute, es que no tiene conocimiento y no lee, porque cualquier autoridad que recibe los informes tiene que tirar una leidita, por lo menos una ojeadita para ver qué es lo que contiene, o por lo menos leer la parte conclusiva. Y en los informes nosotros hacemos una referencia, primero del día en que se aprobó el crédito de los 75 millones, a cuánto corresponde el cambio oficial, porque si no cambia el Banco Central, ¿verdad?, nos cambia a 6.86, y si ustedes multiplican le va a salir aproximadamente 522 millones. En la segunda parte le explicamos a Andrónico que no es fácil la ejecución de esos recursos porque tiene que seguir un procedimiento. Y ustedes mismos, alcalde, lo han visto, ¿verdad? Me han pedido una ampliación de plazo para ejecutar los recursos que le hemos destinado a los municipios, porque no es fácil ejecutar esos recursos. Y se le hace un esquema de distribución. Pero también en la parte administrativa nosotros hemos aprendido que cuando uno recibe recursos, el solo hecho de inscribirlos como presupuesto a ser ejecutado ya nos demuestra que ese presupuesto se está empezando a ejecutar, ¿verdad? Es decir, en el psiquiatra aparece. Y entonces usted dice, el municipio está ejecutado. Es lo que ha pasado con ustedes acá. Han inscrito, ¿verdad?, la ejecución de sus horas máquinas y aparece en el cierre. No nos interesa que hayan pagado o no hayan pagado, pero ya está en ejecución. Por eso digo, el que no le entienda la polca no le va a lograr entender el problema. Es otra cosa que te den la plata y no la ejecutes, y lo mantengas guardado, y entonces uno dice, ¿por qué no empiezan a ejecutar los recursos? Y por eso digo que el Andrónico no lo entiende a la polca. Y se le mandó los informes sobre los 75 millones que se han distribuido de la forma más transparente posible. A mi amigo Clemente, también para que rectifiquen la cosa, a Clemente Ramos, que es a su comunidad a la que más le hemos atendido en las emergencias. Hemos hecho obras impresionantes de rehabilitación de caminos. Y que digan que no se le está atendiendo, es otra vez pasamos al mismo tema. No se puede sobreponer estos intereses o intereses políticos. Y aquí el alcalde me decía, más para en el trópico que en comunidad. Eso explica la conducta de una autoridad. Una cosa es la política, otra cosa es la politiquería y otra cosa es hacer campaña para ganar réditos o desprestigiar al otro. Tercero, ¿no? Miren, yo me he notado algunos hitos importantes. Y esto porque yo tengo también que, en cierta manera, justificar lo que estoy haciendo. La primera solicitud que hace el SEARCI sobre este tema data de aproximadamente 2 años. Son 2 años. Han pasado por distintas solicitudes, ministros, viceministros, presidentes, etcétera, etcétera. Estamos hablando de más de 700 días. Yo me enteré de este tema, en qué fecha ustedes lo han mencionado que yo me enteré de esto en el mes de abril, ¿verdad? Mes de marzo, estamos a menos de 60 días que esta autoridad ha hecho lo que nadie lo ha hecho, ¿verdad? El 30 de mayo se aprueba el Consejo, el 30 de marzo se aprueba el Consejo Autonómico. Luego se pasa a la reunión de las comisiones ad hoc una semana después. Y desde el 30 de marzo hasta la fecha han pasado 53 días en que nosotros aprobamos la resolución del CONADAR. ¿Qué les quiero decir con esto?
que nosotros hemos actuado a una velocidad impresionante a pesar de la burocracia. Y si tomamos en el intermedio, que a nosotros nos llegó el 30 de abril, ingeniero, el 30 de abril nos llegó el proyecto final de los 40 millones, ¿verdad? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque para que yo haga aprobar una resolución en el CONARADE necesito hacer un informe técnico y un informe financiero, ¿no? De esa fecha hasta la aprobación del CONARADE pasaron 23 días. Lo hicimos en tiempo récord para que se apruebe este presupuesto. En resumen, lo que quiero manifestarles en esta primera parte es que, por lo menos como Viceministerio de Defensa Civil, si alguien me demuestra lo contrario, yo me disculpo de lo que estoy hablando. Lo hemos hecho en tiempo récord, la aprobación de esta cosa. Segundo tema que quiero manifestarles es de los 75 millones de bolivianos aprobados por la CAP a Santa Cruz como departamento se le está asignando 79.752.000 bolivianos, que es lo que estamos distribuyendo en las obras de máquina, mallas de avión, cemento, alimento de ayuda humanitaria, ya, lo que representa el 15% de los aproximadamente 522 millones de bolivianos. Lo que ningún otro departamento está, no les estoy echando en cara, les estoy mostrando cómo se está atendiendo a Santa Cruz, porque primero ha sido decisión del presidente apoyar, cumplir con Santa Cruz. La ministra Marianela, responsable, ha venido aquí a comprometerse en los 40 y nosotros estamos cumpliendo con la resolución del CONARADE de la aprobación de los 40 millones de bolivianos. Pero, ¿dónde surge la preocupación nuestra? Y aquí están los alcaldes, no voy a decir los nombres, pero muchos alcaldes se sienten presionados por sus organizaciones sociales, muchos alcaldes se sienten presionados por sus concejales. Durante este tiempo me han estado llamando incluso directamente de sus reuniones de ampliados, donde exigían que yo les dé una explicación sobre los 40 millones. Y había enviado yo a ellos la resolución del CONARADE. Y la resolución del CONARADE tiene dos temas importantes. El primero, la aprobación de los 40 millones, y en la segunda parte, la necesidad de firmar convenios intergubernativos. Ya no entre nosotros como defensa, ni la gobernación, sino el SEARTI, porque el SEARTI es el ente ejecutor de estos 40 millones. En el marco de la Ley 602 y además en el marco de la ejecución de los proyectos que se tienen. Les pongo solo un ejemplo. En el tema de Cobija y en el tema de La Paz, por ejemplo, se están ejecutando las obras a través de, ¿qué se llama usted? De esta institución que ejecuta. ¿Perdón? El FPS. ¿Ya? Porque nosotros le estamos desembolsando los recursos al FPS. Porque el FPS puede hacer reparación de caminos, puede hacer alcantarillas, puede hacer luz de contención, puede hacer etcétera. Y para que se ejecute, están haciéndolo entre el municipio y el FPS. Pero el municipio está poniendo una contraparte, y esto es importante, porque el FPS le pide una contraparte, ¿verdad? Y entonces hay un aporte municipal para la ejecución de esta obra. Y por eso es que hay necesidad en que el SEARTI firme convenio con el gobierno municipal. Y además es la recomendación que nos ha dado nuestro equipo jurídico, porque el SEARTI nos mandó una propuesta de firma de convenio con defensa. Pero no se olviden que estos recursos no es de defensa, estos recursos vienen del Ministerio de Economía. Y lo que está haciendo el CONARADE, que lo componemos 7 ministerios, es autorizar. El Ministerio de Economía le transfiere al SEARTI. Entonces no son recursos de defensa y por eso que nosotros no podemos firmar ese convenio, pero sí tienen que firmarlo los municipios porque los beneficiarios son los alcaldes. Pero además, si ustedes revisan la resolución del Consejo Autonómico Extraordinario, en la parte final dice que los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y la GAIOC tienen que destinar recursos para hacer la prevención. Si no, revísenlo,
ahí lo dice. Y el alcalde, por ejemplo, el municipio de Santa Cruz nos decía en la última reunión que ellos necesitan ese convenio para luego presupuestar recursos para el próximo año para que hagan prevención en la área que le corresponde. ¿Y esto por qué? Porque el manejo de las cuencas es un manejo exclusivo del SEAT. Ningún municipio puede meter mano a las cuencas si no tiene la coordinación institucional y, digámoslo de otra palabra más elegante, si no tiene la autorización del SEAT. Y por eso es importante tener esos convenios intergubernativos. Ingeniero, lo que nos preocupa y nos trae a esta reunión es justamente la necesidad de que el SEARTI pueda viabilizar la firma de esos convenios intergubernativos lo más antes posible, porque el Ministerio de Economía nos está solicitando esos convenios para el desembolso. En La Paz, ustedes han debido escuchar, se hizo un convenio con el FPS, ¿no? Se pasó a Economía el convenio y a las 48 horas Economía hizo el desembolso para que se pueda empezar las obras en la ciudad de La Paz. Entonces yo quiero hacer esta introducción, no quiero que me malinterpreten, que me he visto obligado a hacer algunas aclaraciones y finalizo con esto. El crédito de los 250 millones, si ustedes lo revisan el crédito, ese crédito está destinado para eventos extraordinarios, es decir, para atender la emergencia y atender la rehabilitación y trabajar en la prevención, pero es eventos extraordinarios. Si el Senado hubiera aprobado este crédito de los 250 millones el año pasado, en octubre cuando se presentó, hubiéramos tenido recursos para atender la parte de rehabilitación de los incendios forestales, porque los incendios forestales fue un evento extraordinario en el país. Se han quemado más de 12 millones de hectáreas. Es un evento extraordinario, porque este crédito el BID nos pide y nos manda unos indicadores de cumplimiento. Voy a darles un ejemplo muy grosso, pero que sirve para especificar. Por ejemplo, en Bolivia está lloviendo en este momento y ellos nos han dicho que para que utilicemos este crédito, por ejemplo, tiene que llover más de 300 milímetros por metro cuadrado. Si no llueve más de 300 no lo podemos utilizar. Si llueve más de 300 sí lo podemos utilizar. Miren, son eventos extraordinarios, ellos han puesto indicadores. En este momento estamos discutiendo con el BID si producto de estas inundaciones algún municipio cumple los indicadores que ellos nos han dado. En primera instancia nos han dicho que según su análisis de ellos ninguno cumpliría. Entonces son eventos recontra extraordinarios. Y además nos han dicho que como ya ha pasado el tiempo, si esto lo aprobaban en enero, ahorita habíamos dado los recursos para apoyarles en la inundación. O sea, por eso es que hay una molestia contra la Cámara de Senadores por habérselo agarrado este crédito durante tanto tiempo y no haberlo aprobado. En resumen, el crédito de los 250 millones de dólares no nos sirve para poder atender al SEARTI. No, porque no es un evento extraordinario que estamos en este momento viviéndolo ya, porque hemos pasado a otra época y tendríamos que consultar al Banco Interamericano si con los informes que tiene el SEARTI se puede cumplir algún indicador o varios indicadores que ellos nos han puesto como requisitos para hacer uso de estos recursos. Estoy hablando de los 250 millones. Yo finalizo, ingeniero, un poco haciendo recuerdo algunas conversaciones previas que habíamos tenido con usted, en el sentido de que esta propuesta del 50% en algún momento lo habíamos hablado verbalmente, es decir, el desembolso de los primeros 20 millones y a ejecución o por lo menos a inscripción en el CEGIP se podía ya tramitar el desembolso de los otros 20 millones. Y segundo, también habíamos hablado de que la gobernación tiene que poner su contraparte, tiene que haber un porcentaje. En el proyecto original, la contraparte de la gobernación es el 30%, el 35% y el 30%. Y si nosotros vemos en este momento, esa mínima contraparte de la gobernación también podría ser útil, porque estamos hablando de que esto es como una primera etapa, ¿no?, de la sexta etapa o la sexta etapa del manejo integral de la cuenca, es decir, son 40 millones que estamos dando de entrada. Yo finalizo reiterándole, ingeniero, no es solamente nuestra preocupación, es preocupación de todos los alcaldes que están aquí.
ellos se sienten también presionados por sus dirigentes en el sentido de que no se estaría cumpliendo los compromisos que hemos asumido sobre la asignación de estos recursos. Con esta intervención, no sé si Maggie quiere hacer uso de la palabra, ¿no? Para que no nos extraviemos mucho en el tema de las discusiones estas y no nos enfoquemos al cumplimiento de la resolución que hay que exponer. Ha sido muy difícil convencer imagínense, son 7 ministerios, 7 direcciones jurídicas, 7 direcciones financieras, ¿no? Para poder entender y ver cómo salía esta resolución para poder transferir estos recursos económicos ansiados. Muchas gracias. En principio, saludar a todos los hermanos alcaldes presentes en esta reunión. Agradecer la voluntad de nuestro hermano viceministro que tuvo que agendar hoy día más para podernos atender, ¿no? Porque la reunión nosotros la hemos desarrollado ya el 25, ¿no? Quiero saludar también a representantes de la gobernación a través de la dirección responsable, como lo que es el CEARPI. Nosotros la reunión la habíamos solicitado con el gobernador, ¿no? En principio. ¿Por qué? Porque al momento de enviar la respuesta hacia los alcaldes, compañeros de CEARPI, creo que ha sido una falta de respeto, lo primero que hemos observado, ¿no? Al mencionarnos de que cuando nosotros hemos solicitado esa reunión era justamente para poder viabilizar el desembolso, no con fines políticos como ahorita lo han expuesto, que ahora hacen menciones a asambleístas o senadores que ahora supuestamente gracias a ellos se ha aprobado esto. Como en anteriores reuniones hemos quedado bien claro en que vamos a hacer una lucha conjunta entre alcaldes y la gobernación. Cuando hemos ido nosotros, varios alcaldes a La Paz, a hacer nuestras manifestaciones con pancarta y todo, pidiendo justamente a los diputados que sean sensibles para que se apruebe este crédito, ¿no? Y creo que esta lucha ha sido de los alcaldes, no solamente para Santa Cruz, sino a nivel nacional se ha logrado esta aprobación de este primer crédito. Y no era por puntos que estábamos hablando, porque estos recursos venían directamente a los gobiernos municipales para poder trabajar. Ha habido un primer desembolso, lo hemos ejecutado nosotros como gobierno municipal, hemos pedido un plazo de 15 días para poder hacer nuestros descargos. ¿Cuál es la molestia, compañeros de CEARPI y compañeros de la gobernación? En la resolución del CONARAYE está claro lo que dice el artículo 3. A efectos de desembolso de los recursos dispuestos por la presente resolución, el Servicio de Encauzamiento de Agua y Regularización del Río, CEARPI, deberá juntar convenios intergubernativos con los gobiernos autónomos municipales de Minero, Saavedra, San Pedro, Santa Cruz, Fernández, Alonso, Pailón, Okinawa, Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente, Santa Rosa, Lagunilla, Yapacaní, San Juan, Camila y San Carlos. O sea, es un convenio, pienso yo que es sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la garantía de que esos recursos van a llegar a nuestros municipios. No estamos pidiendo nosotros ejecutar, no estamos locos como alcaldes para decir que vamos a hacer una competencia de la gobernación cuando son ustedes los que tienen que ejecutar ese recurso. Simplemente nosotros vamos a ser como un beneficiario y ser parte de una fiscalización, ¿no? De que el proyecto que se ha planteado en la fase 6 pueda cumplirse a cabalidad. Estimados de CEARPI, ya nosotros hemos tomado una decisión bien clara en la anterior reunión. Hoy nos tienen que decir inmediatamente, pienso yo, no debe pasar de 24 a 48 horas para firmar ese convenio, ¿no? Caso contrario, esperaremos que el gobernador nos convoque, ¿no? Si es que no hay una decisión. Nos decía nuestro hermano viceministro, nosotros a veces no sabemos qué responder porque lamentablemente los beneficiarios, las organizaciones sociales, hasta los alcaldes nos toman de mentirosos, ¿no? Y se ponen a llamar directamente al viceministro.
¿no? No sé si le molestarán a ustedes de la gobernación, pero pienso yo, la respuesta que nos ha emitido a la reunión que hubo el 25, donde decía incluso en su nota, y se lo leo para que no me digan que estoy inventando, que dice aquí en una parte, al final: respecto a la reciente invitación a reunión, consideramos que no corresponde participar, toda vez que las obras de emergencia previstas para ejecutar basadas en los puntos críticos de cada municipio ya fueron expuestas y socializadas con anterioridad, así como lo están volviendo a socializar. Por lo tanto, estimamos que el propósito de cualquier reunión adicional debe estar direccionado al financiamiento y a los mecanismos concretos para la inmediata implementación de estas obras de emergencia, evitando así mayores dilaciones en su respuesta a la situación apremiante. Nosotros no hemos convocado para hacer un evento político, nada. Simplemente era para ese entonces. Entonces, espero de que hoy, no sé, yo creo que cada alcalde también se va a manifestar porque han venido también con una decisión después de esa reunión, ¿no? Hoy nos puedan dar esa viabilidad a ese acuerdo que se ha quedado en lo que es el Comarata, ¿no? Simplemente esos hermanos de SEAPI y hermanos alcaldes, si tienen alguna ponencia más, pienso que va a ser ¿no? Vamos. Bien. Yo creo que aquí estamos con una finalidad: luchar por nuestra tierra y por nuestro pueblo. Ustedes son alcaldes y tienen responsabilidad social que deben llevarla para adelante. En lo personal, yo no tengo nada ni con el vice ni con nuestro amigo que no le sé el nombre. Y el SEARTI hasta ahora siempre trabajó por el bien de todos. Nunca nos opusimos, al contrario, siempre hicimos convenios, no solamente con las alcaldías, también con el gobierno central. Y por tanto, no veo razón alguna de que se molesten si apareció Andrónico, que a mí que me importa Andrónico. Yo no soy político, soy técnico. Y si apareció la asambleísta, tampoco. Pero vamos a la realidad. Nuestra realidad significa lo siguiente. Yo me informé en la reunión, de que había ese tema. Nosotros conseguimos la reunión que hubo con Arade por otro lado. Y aquí está el convenio que nosotros ya teníamos listo para consensuar con ustedes. Y aquí no es ese negocio de bloqueo. Yo ya pedí que ustedes bloquearan en su momento por el atraso de la fase 6. ¿Se acuerdan o no? No. Yo he pedido a ustedes que bloqueen. ¿Quiénes bloquearon? Entonces no es comprensión de esa naturaleza, es dialogando, es consensuando. Pensemos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las futuras generaciones que están llegando. No más divisionismo, como se ha dado hasta el presente momento. Entonces, estamos aquí para dar la solución. Aquí el borrador. Si ustedes quieren lo leen, se lo voy repasando. Y si ustedes quieren pensar, nosotros les mandamos hoy mismo vía WhatsApp para que ustedes consulten con quien corresponde en su municipio. Pero la pregunta que le hago aquí a mi querido viceministro, don Juan Carlos, que yo le tengo una consideración y él sabe que siempre estoy presente en todo lo que se ha podido por el bien de Bolivia. Es que ¿cuándo es que vamos a firmar convenio el gobierno, el Ministerio de Economía y Comercio, y cuándo va a depositar el dinero para ejecutar las obras?
Ya, solamente insisto, para no hacer mucha polémica, lo que pasa es que si se queda en presentación las declaraciones de la Unión naturalmente van a ver obligados a hablar, porque no es justo que personas que no tienen ni siquiera la solvencia moral de hablar de este tema pueden hacer referencia sobre un tema que compete a Santa Cruz. Segundo, el Ministerio de Economía no firma convenio con nadie. Ya solamente está esperando una fotocopia, ¿no?, legalizada del convenio con los alcaldes. Se le manda, o me lo mandan a mí toda la fotocopia de los convenios con una copia legalizada, y yo con una carta le mando a Economía. Y Economía va a ver si el SEARTI tiene aperturado cuentas referentes a este tema, se los deposita inmediatamente. Seguramente los alcaldes, algunos que tenían cuentas, se los ha depositado directo. Y aquellos municipios que no tenían algunas partidas, les ha pedido que aperturen sus partidas para que se los deposite la plata. En verdad no han firmado ningún convenio, nada. Ha sido un depósito directo. Lo único que estamos esperando es este convenio, ¿no? Ustedes lo firman con los alcaldes, aquí. Aquí está la doctora Lisette Ceballos, que es nuestra abogada del IGESI, ¿no? Ella tiene la misión fundamentalmente de que este convenio pueda acoplarse, compatibilizarse con la resolución del Consejo de Autonomía, con las resoluciones de la Comisión ad hoc, porque el convenio tiene que hacer referencia a esos dos hechos importantes, y el tercero ya es referido al tema de los dos periodos de desembolso, 50% primero y 50% a ejecutar. Eso lo va con la doctora Ceballos, que coordina los municipios, lo firman el convenio y a ustedes me lo mandan para que yo mande a Economía, y Economía 48 horas les hace el depósito al SEARTI para que ejecute. Eso es. Para finalizar esta pregunta, cuando mi querido Carlos me dice que la gobernación debe poner los 30%, no es lo correcto. Lo correcto es ustedes 70, la gobernación 20 y los municipios 10. Eso es lo correcto. También hablamos en su momento sobre los 100%, y hablaste también de la participación tanto de la gobernación, y yo te demostré de que el proyecto cuesta dinero. La asistencia técnica cuesta dinero, que la logística operacional cuesta dinero. Así como ustedes nos quedarían debiendo 8 millones, si dividimos 40 por 70 da 28 millones. Si consideramos los 20% de la gobernación, serían 14, y los otros 4 de los municipios. Pero en su momento, y allá atrás, cerca de los años, yo te demostré que ustedes deberían poner los 40% para agilizar todo esto. Bueno, entonces aquí yo entiendo que es una buena voluntad de hacer. La situación y los recursos económicos que están pasando los municipios y la gobernación, entiendo que ustedes también, pero ustedes tienen una sobra de proyectos nacionales que no se ejecutaron, que en su momento también te lo dije. Y en su momento también dije de que todos los proyectos que pasaron por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se quedaron 95% de estos proyectos en el occidente y no en el oriente. Entonces, aquí es mano extendida, mi querido Juan Carlos. Y yo te solicito también de que los otros 20% no va a dar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar a noviembre terminando la primera fase de los 20. ¿Y dónde van a quedarse los 20 después? Con las elecciones que se están dando. Entonces te solicito a todos los alcaldes para que tomen conciencia de que tenemos que sensibilizar al presidente Arce que nos dé los 40 millones. Porque esos 40 millones vamos a transformarlos en canales para que entre y salga el agua. Lo correcto eran los 350, no se dio, bajamos a 160. ¿Ya? Entonces, la solicitud es, vamos a dar los 40 millones. Por favor. ¿De acuerdo? Solamente para aclarar, yo solamente he hecho como referencia los porcentajes de aporte. Para estos 40 millones, por su caso, no entra ningún aporte de los municipios, no entra en su convenio.
Esto es el convenio es intergubernativo para la ejecución de los 40 millones. Y para dar cumplimiento al CONARADE, lo que yo les sugiero es que comiencen las obras, inscriban ese presupuesto para ejecutar y ahí hacen gestiones con el presidente para el siguiente desembolso. Lo que estamos haciendo con ustedes, de verdad. Y han inscrito, algunos han ejecutado, otros no están terminando de ejecutar, pero ya en esta semana se les va a hacer el segundo desembolso a los municipios que les corresponde y a los que no entraron en la primera parte. Eso, hablando con economía, lo va a hacer. Entonces, lo que yo les sugiero es correr con el convenio. Aquí hay un borrador, sería bueno que lo repartan a cada alcalde y lo empiecen a trabajar rápido. Buenas tardes, Carlos Correa, los saludo, soy secretario de Justicia del Gobierno Autónomo Departamental. Saludar a nuestro viceministro, el presidente de Andecruz y por medio de él a todos los presentes. En primer lugar, disculpar al gobernador en ejercicio, el arquitecto Mario Aguilera Cibrián, en el cual se encuentra en otro departamento, también cumpliendo una agenda. Nos encomendó buscar una solución, una viabilidad, que la veo muy práctica, viceministro. Ya no manchemos esta reunión con cosas políticas. Si hay que pedir alguna disculpa, siempre se van a hacer, siempre se va a tratar de rectificar y siempre por un macro. El macro es Santa Cruz. Todos ustedes representan a su municipio, lo entendemos, pero por supuesto que vamos a dar viabilidad. Según lo que se ha explicado, la normativa es clara y las atribuciones están marcadas para el CEARPI. Bien lo dijo el presidente Andecruz, que no vamos a ir por encima de lo que establecen las normas y las leyes. Y para eso es que estamos acá, para poder salvaguardar. Ya existe este convenio de borrador realizado por el CEARPI, el cual pudiéramos empezar a revisarlo incluso en la vía de la informalidad por WhatsApp y darnos un plazo, como él bien dijo, 24 a 48 horas para revisarlo, porque entiendo que no todos pueden estar con sus asesores, y así podamos trabajar y sacarlo lo más rápido posible para que con el compromiso del señor viceministro también se viabilice una vez estén para que los recursos puedan llegar. Entonces yo creo que no es complejo, yo creo que hay que dejar de lado todos estos pequeños problemas que hay, iremos para adelante, avancemos, y yo me comprometo también como secretario de Justicia para poder compartir criterios mediante mi secretaría con sus asesores y podamos salvaguardar esto y que, bueno, evitemos las desgracias que son las guiadas y para cada uno de sus municipios. No, esa sería mi intervención, viceministro o presidente, para que podamos dar viabilidad a esto que yo no lo veo complejo para que lo trabajemos. La palabra, hermano. Está clara la situación, ¿no? Nosotros como alcaldes, yo lo decía hace rato, no vamos a invadir ninguna competencia, pero sí, por la experiencia que hemos visto en el trabajo directo con el viceministerio, creo que va a ser importante a dinamizarlo rápidamente la ejecución. Si bien la ejecución va a ser directamente el CEARPI, ¿no? Los alcaldes pienso que de alguna manera también hay que coadyuvar a que se pueda ejecutar rápidamente para evitar tal vez esa inseguridad que tiene la gobernación de que por estos conflictos los recursos no lleguen, ¿no? Para eso nosotros decíamos, ¿no?, de que como alcaldes nos hemos movido bastante, ¿no?, para que lleguen estos recursos también, ¿no?, sin ningún tema político, porque nos hemos enfrentado a ese tema, ¿no? Hermanos del CEARPI, quisiera nosotros proponernos que nosotros nos demos como alcaldes 24 horas para poder afianzar ese convenio y ustedes 48 con el gobierno nacional, que está aquí presente el viceministro, para que en esas 48 horas se haga el desembolso, ¿no?, correspondiente y ya tengamos la seguridad. Nosotros yo creo que no vamos a tardar tanto en temas de poder, porque no estamos invadiendo competencias, simplemente incluso en lo que firmen ustedes tal vez podemos firmar ahí mismo también, ¿no? Eso quería plantear, no sé si están de acuerdo, hermanos alcaldes, ¿no? ¿Sí? El alcalde de San Julián, por favor. Si pudiera facilitar el micrófono, están pidiendo palabra a los alcaldes. Gracias, ministro. También está el director del CEARPI, secretario de Medio Ambiente, y a los colegas alcaldes que están presentes en la parte técnica. Y
Bueno, los alcaldes estamos preocupados más que todo por el tiempo. Ustedes saben que ya es el momento de poder realizar trabajo en las cuencas. En el caso de San Julián, Río Grande, ya nos queda hasta el mes de octubre, ¿no? Porque en octubre viene la temporada de lluvia, por eso estamos afligidos, ¿no? Y conocemos que nuestro viceministro siempre es práctico, corre con el tiempo y nos presiona, ¿no? Por eso nosotros confiamos en que el viceministro siempre ha estado preocupado de poder responder a las necesidades que tienen que ver con el tema de los desastres. Y a nosotros nos gustaría firmar convenio si es posible ahora, ¿no? Yo creo que lo tienen ya el borrador y lo podemos revisarlo porque me imagino en un solo convenio van a firmar todos los alcaldes, no va a ser por los municipios, ¿no? Entonces podemos revisarlo y aprovechar más bien y así a ganar tiempo y luego ya se cumple ya los plazos, ¿no? Hermano presidente. Gracias, buenas tardes, señor director del CEARTI, a nuestro viceministro Carrimonte, al presidente de Cruz, a los alcaldes. Estamos hoy día presentes y me alegra mucho que ya tengan el borrador de convenio. Eso era la preocupación que todos estábamos sufriendo el otro día cuando nos reunimos en Andecruz. Y bueno, solamente nos queda felicitar a nuestro viceministro, ya se está comprometiendo el viceministro, 48 horas a través de nuestro presidente para que se pueda efectivizar este desembolso que va a ser para que el CEARTI pueda trabajar, ¿no? Si bien la intervención de los alcaldes en este convenio ha sido bien práctica con nuestro viceministro, queremos que las obras que realice CEARTI sean obras de calidad. Sabemos que el agua muchas veces hace desaparecer las obras producto de las inundaciones que sufre cada año y para este año esperemos que no sea lo que nos ocurrió el año pasado. Entonces felicitar a nuestro viceministro que a través de él y nuestro presidente de Andecruz se ha concretizado esta reunión. Creo que vamos a salir muy satisfactoriamente de esta reunión y como digo el compañero alcalde de San Julián, el día de hoy queremos firmar convenio, ¿no? Para que de una vez empiece a trabajar el CEARTI. Muchas gracias. Perdón, han ido a tratar de imprimir, igual para tratarlo en digital, lo compartimos y lo podemos revisar entre todos. Ya unos minutitos, por favor. Saludar a las autoridades presentes, al viceministro, saludar al presidente de Andecruz, al compañero Valle, Diego Valle, al ingeniero, director del CEARTI. Muy bien, como es conocimiento de todos nosotros, venimos insistiendo hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo con esto. Y creo que por fin estamos viendo esa lucecita que esperábamos ver al final del túnel. Tomando en cuenta y urge, por supuesto, de una vez empezar con la conclusión de esta obra. Tomando en cuenta las afectaciones que tuvimos el año pasado y en consecuencia también todo lo que viene a ser las laderas del río y otros han quedado débiles debido a esas inundaciones que hemos sufrido. Considero que una más este año no vamos a soportar, ¿no? Si ya de por sí, y les hablo yo de nuestra realidad en el caso de minero, por ejemplo, ¿eh? Nosotros hicimos la construcción de puesta hace unos años atrás, obviamente con el financiamiento de la ABC. Sin embargo, ya todo lo que viene a ser el brazo del río se está desviando a otro lado del puente. Entonces, una afectación, una inundación más, con seguridad que ya ese puente prácticamente va a quedar inservible y en consecuencia también vamos a tener muchísimas áreas de producción que van a ser afectadas. Entonces necesitamos reencauzar y empezar de una vez con la construcción de estos defensivos. Así que considero que mientras, como decía mi padre, mientras no nos apuremos es mejor. Así que si tenemos que firmar el convenio, revisar ahora, porque me imagino que es el mismo tenor absolutamente para todos, que revisemos, estamos con nuestro equipo técnico aquí, que nos quedemos por tiempo y materia, firmamos el convenio y nos vamos todos felices y contentos. Gracias.
Por nosotros no hay ningún problema, como le dije a los minutinos que estaba impreso en la impresión variaba de hoja a hoja, entonces lo están acomodando y lo compartimos, por favor, no tenemos ningún problema en trabajarlo y en que se lea. Querido director, señor alcalde del Puente, bueno, creo que muchas gracias, hermano viceministro, gracias, presidente. También agradecer a la gobernación por, creo que hay una buena decisión que estamos tomando todos. Solamente quiero agregar de que nos den una copia del convenio, ¿okay? Porque la verdad es que firmamos convenios tanto de la ayuda escolar, realidad no tengo ninguna copia, ¿verdad? Y eso me preocupa más, que acá por favor yo le pido al presidente de Cruz que nos den un convenio para llevarnos a nosotros allá, porque yo necesito bajar al consejo, ¿no? Porque es clave igual para la institución nosotros, de acuerdo a la carta orgánica que tengo ya, el consejo que tiene que aprobarme también, o sea, tengo que hacer rectificar este convenio. Muchas gracias. ¿Cómo va a firmar? Ahorita no. Nuestro concejal, Mr. Hugo Urán, del municipio minero. Bien, muchísimas gracias. Primeramente, un saludo a Daniel Aguilera, a nuestro viceministro, también a nuestro presidente de Antecruz, y por intermedio pues, a todos los alcaldes y todos los presentes, ¿no? Creo que es un momento muy especial. Este acercamiento, estos acuerdos, porque en realidad los ríos nos tienen en sus obras. Voy a hablarles del municipio minero. Nosotros como municipio minero creo que hemos sido abandonados. Y sabemos que no es fácil la situación en la que estamos viviendo, no podemos culparnos, pero lo importante es hoy agilizar esos créditos, llevar esos acuerdos que se da lo más pronto posible, bajar allá, porque nosotros vivimos presionados en nuestro municipio, en todos nuestros municipios. Por suerte no hemos tenido esas riadas en el norte integrado. Fernández Alonso, San Pedro, Minero somos la parte más baja donde vivimos momentos críticos. Pero en el municipio minero tenemos 3 puntos, denominados el Corredor, Palizada, la Comunidad Coronel. Zona roja. Lo conocen los técnicos del CERTI. Hay un informe, hay un monto, cuánto se va a invertir, lamentablemente es un monto alto. Pero tenemos que hacer algo. Como bien lo dijo nuestro alcalde, tenemos un puente que 5 años que está funcionando, sea como sea, pero está en riesgo. Gracias, se hizo unos defensivos, pero bueno, con eso no vamos a estar tranquilos. Entonces yo muy agradecido con este acercamiento, con estos acuerdos que lo más pronto posible lo hagamos, ingeniero Aguilera, y podamos dar esa esperanza de defensa a nuestra gente de la ribera de Piraí. Entonces, mientras no tengamos firmados estos acuerdos, vamos a seguir con esa susceptibilidad. Estamos próximos a las épocas de lluvia. Entonces, trabajemos. Para eso estamos aquí. Para poder viabilizar lo más pronto posible la inseguridad que vivimos en esta ribera de Piraí, no solamente en esta zona, sino en toda la zona, las partes de los ríos, Río Grande y todos los municipios que están nombrando en este acuerdo. Muchísimas gracias.
buenas tardes, señor director del SEARPI, autoridades de la gobernación, colegas alcaldes. Quizás una especie de reflexión es lo que quiero hacer yo en esta tarde, porque cada municipio es un mundo aparte. Y cuando nos toca, por ejemplo, este año Fernández Alonso no sufrió, pero estábamos ahí pendientes al filo de una inundación, un desborde del río. Pero veía que San Julián, El Puente, otros municipios estaban afectados de gran manera. Yo no podía ir y pedir también, porque ellos están peor que nosotros. Pero cuando nos toque, pues nos va a tocar. Entonces es importante reconocer eso. No quisiera que por encima de los colores políticos, azules o verdes o blancos, veamos a la gente que está en riesgo. Hay una comunidad y un pueblo que está en riesgo. Hay gente que necesita hacer la prevención. Y en ese sentido creo que nos estamos aplazando como servidores públicos. Hablo a nivel municipal y a nivel departamental también, de manera general. Cuando se firmó este documento donde dice que teníamos que hacer un convenio, ya va a ser 2 o 3 semanas, ¿no ves? Y ya hicimos una reunión y se hizo necesaria otra reunión para recién ver y hoy firmar el convenio. Creo que necesitamos celeridad. El tiempo es nuestro peor enemigo. Cuidado que nos retrasen en los convenios, en la ejecución y llegue la temporada. Yo creo que por nuestra gente, que es la que sufre y espera, démosle más celeridad. No hace falta que vengamos y hagamos 2 o 3 reuniones para recién hacer conciencia de que tenemos que firmar el convenio. Esto creo que ya estaba delineado en ese documento que leímos la primera semana. Solamente lo pido es, hagamos mea culpa todos, porque la administración de gestión pública lamentablemente la hacemos demasiado burocrática. Hoy viene, por ejemplo, con mi concejala, porque creíamos que quizás iba a ser más conflictivo el tema y todas esas cosas. Bien gasto, no hay combustible, sacrificio. Entonces, esas cosas tenemos que medir para avanzar un poquito más rápido. Nada más. Usted tocó el tema sensible, combustibles. Y el convenio que nosotros conversamos, ahora ya lo llamo quemado, estamos en paz. Siguiendo su prédica. Ahí hubo en su momento un compromiso del doctor viceministro para que auxilie con combustible a las máquinas que entren en los municipios. ¿Ok? Cuando él vuelva, me hacen recuerdo, ustedes hablan. No sé si las máquinas, horas máquinas que ustedes les repasó, consiguieron combustible. Entonces, que no nos falte en el momento de trabajar. ¿Bien? Pero creo que un tema de emergencia se puede hablar también con YPFB, mediante su presidente, con el viceministro. Yo no creo que somos vice, le den prioridad al mejoramiento, digamos.
Yo quería aclarar esto para que no confunda. Nosotros ayudamos a viabilizar esto para que se compre el surtidor. Ahí tenemos solamente dos problemitas. Primero, que se tiene que hacer fila, o sea, esperar la programación que te hace yacimientos para que vos puedas cargar en un surtidor de yacimiento. Pero hay un problemita operativo. Cuando la gente ve que está entrando en una cisterna grande, lo empiezan a silbar, a gritar, uno tiene que ir a explicar que esto es así y lo dejan pasar. Pero ese es uno de los problemas. Si se quiere cargar un carro cisterna directamente de la planta, donde no hay ningún problema, se paga un monto superior, no el costo adicional. Creo que tiene algo así, ¿no? Y con eso no hay ningún problema. Se compra, se paga ese monto y se va, le hace el programa con yacimiento y yacimiento se los carga en sus cisternas y de ahí sale de yacimiento de cisternas con el combustible, pero tiene un costito adicional. Nada más, perdón, voy a hacer una llamadita más.